Vamos a hablar con alguien que es tan importante, el referente más importante de consumidores libres. Él es su capo, como siempre le digo cuando sale al aire y tenemos estos lujos, porque realmente necesitamos de su asesoramiento. Por eso que si le querés hacer preguntas, ya llamanos al 52 19 47 64 y dejanos el mensaje en el contestador de oyentes para el señor Héctor Polino. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Héctor, te quiero preguntar porque es interesante a raíz de las marchas y de las contramarchas. ¿Qué tenemos que hacer los consumidores entre estas medidas y, entre comillas, contramedidas que se dieron en relación a las tarifas recientemente? Bueno, el tema al día de hoy es el siguiente, y te recalco al día de hoy porque puede ser que después aparezcan nuevas modificaciones. Exacto. Para los usuarios residenciales de todo el país, es decir, para los usuarios de los domicilios que utilizan gas natural. Se estableció un límite en el aumento del 400%. En igual periodo de consumo con respecto al año anterior. Es decir, si en el periodo mayo-junio del año anterior un usuario pagó un determinado valor, en el mismo periodo de este año, mayo-junio, el máximo de aumento es un 400%. Bien. Y en ambos casos la medida es retroactiva al 1 de abril. Sí. Es decir, que aquel usuario que pagó una factura con un aumento superior, lo que le va a hacer la empresa es acreditarle en las facturaciones que se van a ir produciendo lo que les cobraron de más en el periodo anterior. Bien. Si el usuario recibió una factura con un aumento superior al 400% y todavía no la pagó, puede hacer dos cosas. Bien, eso te iba a preguntar. Si quiere, la paga y le van a acreditar en las facturas subsiguientes lo que ha pagado de más. Y si no, que espere a que le envíen una nueva facturación. O que vaya a la empresa de gas a pedir una nueva facturación. Bien. Hasta el día de hoy, y esto es importante, no tenemos la resolución. Sí. Lo que tenemos son los anuncios que se hicieron 48 horas atrás. Ahora, esos anuncios hay que traducirlos en una resolución escrita. Esa resolución escrita todavía no está. Claro. De modo que yo estoy dando las distintas alternativas que se pueden dar. Si uno recibió una factura con un aumento superior al 400% y no la pagó, puede hacer dos cosas. O la paga y le van a seguramente a acreditar en las facturaciones siguientes lo que ha pagado de más, o espera a que le envíen una nueva facturación, o va a la empresa a pedir ahí una nueva factura. Y si no, que espere hasta que salga la resolución, que seguramente va a salir en los próximos días de la semana que viene. Ahora, Héctor, esto va a generar un caos importante. ¿No te parece que esto se pudo haber prevenido en lugar de generar esta contramedida, no habiendo generado una medida tan fuerte, un shock financiero tan importante? Por supuesto, si hubieran hecho lo que hubiera correspondido hacer, que es haber convocado a una audiencia pública, que es lo que debe existir en estos casos. El artículo 42 de la Constitución Nacional dice que en las relaciones de consumo los usuarios y consumidores
tienen derecho a una información adecuada y veraz. Y la justicia entendió en infinidad de pronunciamientos que el mecanismo idóneo para arribar a esa información adecuada y veraz es el de las audiencias públicas, cosa que no se hizo en este caso ni con la energía eléctrica, ni con el gas natural, ni con el aumento en el transporte público de trenes, de colectivos. No se consultó a nadie y por eso es que se ha producido este verdadero mare magnum de marchas y contramarchas que le ha generado al gobierno, en definitiva, un importante costo político. Pero esto surge del incumplimiento de sus obligaciones que están establecidas en la Constitución Nacional. Y vos fijate qué contradicción. Sí. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pertenece al mismo signo político, Cambiemos. cada vez que hay que aumentar las tarifas, por ejemplo, de los taxis, convocan a una audiencia pública. Cada vez que hay que aumentar el boleto del subterráneo, convocan a una audiencia pública. ¿Por qué no hicieron lo mismo en el orden nacional? ¿Por qué crees que no se hizo, Héctor? Y yo creo porque hay funcionarios que están muy vinculados a las empresas. Muy vinculados a las empresas. Entonces las empresas le pidieron esos porcentajes de aumento y se los otorgaron sin pasar por la audiencia pública. Pensaron, ¿qué le vamos a consultar a los usuarios si esto lo han pedido las empresas? Porque son hombres de las empresas. El ministro de Energía de la Nación ha sido presidente de la Shell hasta el 30 de junio del año pasado y al día de hoy es accionista de la Shell. Accionista. Hay acá un conflicto de intereses evidente que no sé cómo todavía se sigue admitiendo. El interventor en el Enargas, que es el ente nacional regulador del gas, el que tiene que controlar a las empresas y el que tiene que dictar las normas regulatorias a las empresas. Sí, Tesanos, sí. Exactamente. Fue presidente de Metrogas hasta el día anterior que lo designaron interventor de Enargas. Hay un conflicto de intereses evidente. Y cuando vos me preguntás por qué crees que no convocaron a la audiencia pública, porque como son hombres de las empresas y que responden a las empresas y tienen intereses con las empresas, directamente decretaron el aumento que las empresas pidieron, pero sin importarle el daño que eso hacía a los usuarios. Ahora, te tengo que decir algo más. Ese 400% de aumento, tope, es para los usuarios residenciales. Y se anunció un tope del 500% de aumento en las facturas finales que recibirán los comercios, las pymes, los hoteles de turismo y los clubes de barrio hasta 2.000 socios. Entonces también le han puesto un límite porque habían pymes, pequeñas y medianas empresas, tuvieron que cerrar. Que claro, o por ejemplo clubes de barrio, o hoteles de turismo. Entonces, frente a ese problema social que generaba el cierre de industrias o el cierre de hoteles o de comercios o de clubes de barrio, bueno, modificaron las normas y anunciaron este tope de hasta un 500%. Rige lo mismo que para los residenciales. Sí, claro está. Se toma como base el 1 de abril último, a partir de ahí comienza a regir y es con respecto al mismo periodo del año anterior. De modo que y con respecto a la electricidad,
sacaron esta resolución que es muy importante. Sí, te iba a preguntar ahora ese punto sobre la electricidad para hacer luz y gas. Contanos, Héctor. Claro, hay un tope para los aumentos para las provincias del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, que son provincias que no tienen redes de gas natural. Bien. Y en consecuencia utilizan mucho más la energía eléctrica. Lógico. De modo que el anuncio que hicieron, y acá sí hay una resolución, establecieron que un aumento gratuito de la tarifa social, que hasta ahora era de 150 kilovatios por mes, a 300 kilovatios por mes para los hogares. Para los hogares. Bien. Y esto rige a partir del 1 de junio de este año. Perfecto. Esto es muy importante porque duplican la cantidad de kilovatios hora de la tarifa social de 150 a 300 kilovatios hora, reitero, para los usuarios residenciales de las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Perfecto. A partir del 1 de junio de este año. Héctor, yo lo que percibo en los oyentes y en el medio y al escucharlos permanentemente es lo siguiente. Uno puede dejar de gastar, y esto yo lo he manifestado la semana pasada, en restaurante puede dejar de ir al cine, puede dejar de ir al teatro, puede dejar de tomar un café, puede comenzar a estar solo en su casa, puede hasta restringirse de comprar leche que dura más durante el día para tener el café con leche y pan en lugar de la gaseosa que ha aumentado tanto, pero lo que no se puede es no llegar a fin de mes. Y yo estoy percibiendo llamados de urgencia, llamados de necesidad, en los cuales no se llega a fin de mes. ¿Qué es lo que se puede hacer, Héctor? Y es muy difícil que el consumidor pueda hacer algo. Lo que acá es el gobierno el que tiene que hacer. Por eso es que hemos convocado Lo sé. a 2 boicots, porque es el gobierno el que tiene que obligar a los formadores de precios, a las grandes cadenas de supermercados, primero a que dejen de remarcar y segundo a que retrotraigan precios, porque los aumentos fueron desmedidos. Comenzaron los aumentos antes de producirse la devaluación del peso, frente a anuncios de futuros funcionarios que recién iban a asumir el 10 de diciembre de que iba a haber una devaluación, ya comenzaron con un fenomenal aumento de precios. Y vos recordarás que el presidente Macri en el mes de diciembre exhortó a los comerciantes, a los empresarios, a retrotraer los precios al 1 de noviembre del año anterior, pero nadie oyó esa exhortación, y no solo que no los retrotrajeron, sino que continuaron remarcando. De modo que acá no es el consumidor, acá es el gobierno el que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tendría que hacer, a mi juicio? Hacer cumplir las leyes que están vigentes, como la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, que sería muy importante su vigencia en este momento y nunca se la ha aplicado. Es una ley del año 2014 que le permitiría al gobierno observar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de los precios para actuar luego rápidamente sobre ese eslabón y restablecer la normalidad. Bien. Y estas leyes no se la están haciendo cumplir. Y el Estado tiene que estar más atento y controlar. Para eso existe el Estado. Sí. Si el Estado no controla, el mercado
los grandes grupos económicos que dominan el mercado actúan en perjuicio del conjunto de la sociedad y provocan ese daño social que vos muy bien acabas de definir. Héctor, hay cantidad de mensajes, pero después vamos a escuchar el contestador de oyentes, pero te voy a hablar de Claudio de la Barría, que pregunta, ¿es el 400% de la factura o del valor del gas? No, de la factura. Bien, bien. Mejor dicho, el anuncio, es importante esta pregunta, el anuncio dice que las facturas no pueden, que el aumento no puede ser superior a un 400%. Vamos a ver qué dice la resolución, que espero que salga la semana próxima, y ahí estará la especificación concreta. Bien. Héctor, pasanos de qué manera pueden comunicarse nuestros oyentes con Consumidores Libres. Bueno, de varias maneras. Por teléfono, los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 14 a 18 horas, al 4373-1109. Bien. O por correo electrónico a consumidores-libres@yahoo.com.ar. Perfecto, Héctor, como siempre un placer, vamos a estar en contacto permanente porque sos una voz más que autorizada y porque vivimos en una situación que realmente te necesitamos. Gracias, que tengas una linda noche y como siempre un verdadero gusto. Gracias, Héctor Polino. Que sigas muy bien, hasta pronto, buenas noches. Chao, Héctor, cuídate mucho.